Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Esta es la segunda parte y este estudio lo titulé Cumple tu ministerio. En el contexto de nuestro estudio anterior, eh, recordarán que estuvimos hablando acerca de, de lo que Pablo nos advierte respecto de los últimos tiempos y de la actitud que van a tener muchos creyentes respecto de la sana doctrina. Porque muchas personas se van a apartar de la sana doctrina y esto también lo entendimos, fue algo tremendo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que se van a apartar de la sana doctrina significa que ya la conocen. Y algo que también fue algo importante en nuestro estudio anterior es que entendimos que Pablo no está hablando de incrédulos, Pablo está hablando específicamente de creyentes que se están apartando de la sana doctrina, ¿sí? Personas que se van a apartar de esta enseñanza original de Jesucristo, Moisés, los profetas, los apóstoles, y van a ir en pos de falsas doctrinas, van a ir buscando falsas, quizás sin ser conscientes, quizás, pero con todo el propósito de evadir, ¿verdad? Recibir la exhortación. Y van a buscar enseñanza que cumplen con las perspectivas personales de la gente y en ese afán, esos creyentes van a buscar, dice Pablo, que se amontonarán maestros. Y el sentido de la expresión de Pablo es que se le amontonarán maestros para sí mismos. Es decir, de repente ya van a tener muchos maestros, gente que dice, pues yo sigo a fulano, yo sigo a fulano, yo sigo a fulano. Y bueno, en eso no hay nada malo. ¿Cuál es el problema? El propósito. Lo que buscan realmente muchas personas, no significa que sean todos, pero algunos lo que buscan es evitar escuchar aquello que, como dice Pablo, te va a confrontar con tu situación personal. Muchas personas no quieren escuchar eso, tratan de evitarlo. Y en el peor de los casos, le, le quieren interpretar de forma diferente, ¿no? Bueno, es que Pablo lo que quiso decir en realidad fue algo, y lo aligeran, lo diluyen, con tal de que la pedrada no sea tan fuerte. Pero eso es lo que Pablo justamente está en contra de eso. Y a estos directamente Pablo le dice, tienen comezón de oír. Tienen comezón de oír. Pero ¿qué es lo que tienen comezón de oír? Bueno, aquello que les quite la comezón, que les sane, que les sienta, que les haga sentir tranquilos. Cuando tú tienes comezón, te rascas. ¿Y qué pasa después? Ya, te sientes bien. Sanaste tu comezón de oír. Es en ese contexto en el que Pablo está hablando. Y entonces, el propósito de muchas personas es evadir los aspectos más importantes que tiene precisamente compartir la palabra de Dios, el Evangelio, que es redarguir, reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina. Es lo más importante. O sea, la paciencia, por supuesto, pero también la doctrina. Si no hay doctrina, son mensajes finalmente que te van a, mensajes motivacionales, pero la motivación es errada, es equivocada. Entonces, estos creyentes solo van a buscar a quienes les prediquen lo que ellos quieren oír, conforme a sus propios deseos, dice Pablo. Lo refiere como concupiscencias, porque esos creyentes buscan sentirse de cierta forma que eh, agradable para ellos.
se sienten bien. Al lugar a donde van o lo que escuchan les hace sentirse bien. Pero por otro lado, hay otros que se mantienen y después de escuchar un mensaje se quebrantan. Hay un quebrantamiento espiritual, pero se mantienen ahí. Y entonces buscan la consolación en el Señor. No buscan la consolación tratando de evadir justo ese tipo de doctrina. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Se alejan de la sana doctrina. Y entonces, ¿cuál es el peligro de esta situación? De aquellas personas que no quieren sentirse confrontados con su situación. Miren, y no significa que estemos señalando a unos o a otras personas. Todos, absolutamente todos, no hay excepción en que nos confronte la escritura, la palabra de Dios. En todo momento, de eso se trata, de mantenernos precisamente confrontados, de mantenernos, la palabra de Dios nos mantiene alineados. La palabra de Dios es como aquella correa que va alineando, que va jalando, o que justo lo que dijo el Señor Yeshua acerca de aquel instrumento que evitaba que los animales se fueran de un lado para el otro. Este instrumento importantísimo al cual nosotros tendríamos que estar justo adheridos, el yugo. Y dice el Señor, mi carga es suave, es ligera. En el momento en que nosotros nos mantenemos con una actitud humilde, por supuesto. Pero si nuestra actitud es soberbia, de orgullo, de considerar que no, pues nosotros no estamos con ningún problema, nosotros estamos bien, va a ser dificilísimo que podamos mantenernos así. Y entonces sí, lo que vamos a buscar va a ser justo algo que nos acomode. Entonces el riesgo de esto es que estas personas se van a colocar en una posición en la que el enemigo justo los quiere. Justo. Y eso es lo peligroso. El problema es que no se van a dar cuenta, pero van a estar justo en donde los quiere el enemigo. Porque va a haber una manipulación con todo ese propósito. Y entonces no van a estar en la posición o en el lugar, en la situación, circunstancia en la que Dios quiere que nosotros nos encontremos precisamente. ¿Por qué? Porque esta es la posición reservada para todos aquellos de corazón humilde que reciben con convicción el pecado. La convicción, perdón, reciben con convicción la situación de pecado, la reprensión, la exhortación, por supuesto. Entonces es importante que entendamos la profundidad de las palabras del apóstol Pablo y no simplemente leer por leer. No, yo te animo a que no seas de las personas que sienten mucho orgullo de leer 20 veces la Biblia. ¿Quién sabe cuántas veces? Cuando realmente, si tú les haces un cuestionamiento en algo así, en un versículo, nada más en un versículo, la mitad de un versículo quizás, y ni siquiera han entendido la profundidad de lo que realmente nos ha querido transmitir el apóstol Pablo. Es una lástima. Entonces no se trata de eso así de la misma manera en que yo les he compartido que no tenemos ninguna prisa por terminar lo antes posible el estudio, análisis del Nuevo Testamento. Por supuesto que no. Imagínate la delicia que ha sido para nosotros todo este tiempo. Maravilloso. Yo prefiero mantenernos así hasta que el Señor lo permita. Y entonces continúa del verso 4, dice Pablo, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Después de buscar cómo sanar su comezón,
van a llegar justo donde los quiere el enemigo, como yo les comentaba. Justo, ¿dónde? En las fábulas. Van a comenzar a tener cada idea, híjole, que de repente vas a escuchar y te va a sorprender y te vas a entristecer por los hermanos en la fe que ya dices tú, pues ¿dónde están? Ya los perdimos. Y eso es triste. Es muy triste porque por supuesto que cuando tú piensas en los hermanos, piensas que estás en la misma fe, que estás aprendiendo, que conforme pasa el tiempo nos estamos edificando, dejamos de ser niños para ser maduros en la fe, pero de repente te das cuenta que algunos están regresando, de algunos de repente ya comenzaron incluso a regresarse a cosas que ya habían dejado, precisamente por causa de esa comezón en sus oídos, los creyentes que ya conocen la verdad, pero que no quieren recibirla. Simplemente van a buscar saciar su comezón en sus oídos. ¿Y de qué manera? Bueno, van a buscar regresar a las prédicas que al ser falsas, el apóstol Pablo las consideró fábulas. Fíjate qué delicado, qué terrible. Los consideró fábulas, mitos. Y entonces ocurría lo que el apóstol Pablo les escribió a los tesalonicenses, ¿sí? Cuando les dijo que apostatarán de la fe. Una vez más, les recuerdo que Pablo en ningún momento está hablando de incrédulos. No, Pablo no los está juzgando. Está juzgando a los creyentes, aquellos que se están apartando de la verdad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor, Yeshua el Mesías, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, fíjate bien, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, imagínate qué terrible es que en un momento dado, pues muchos, con tal de ya no recibir la sana doctrina, se están alejando y están en las fábulas. Y en su momento, por supuesto que Pablo estaba muy relacionado con la religión judía, porque de ahí salió, sí, pero sin embargo, tenemos que entender que no solamente la religión judía, eh, porque Pablo ahí, en un momento dado en que él habla específicamente de sus hermanos y habla en ese sentido acerca de las fábulas, pero no solamente es la religión judía. Hoy en día hay infinidad de religiones y en muchas religiones hay muchas fábulas. Entonces, otro indicio muy claro es precisamente, el hecho de que se están regresando a las personas a una enseñanza que ya habían dejado anteriormente. Y Pablo está hablando de personas, una vez más, no está hablando de personas incrédulas, sino personas que creen, que dicen que tener fe, que tú y yo conocemos quizás, y los amamos, por supuesto, pero que lamentablemente se están equivocando. Está en ese ánimo de ir de un lado y de otro lado y de repente ya tienen, dice Pablo, se acumulan muchos maestros, se amontonan maestros. Y esto implica, por supuesto, que se desviaron de la verdad para volverse a las fábulas. Es decir, volverse a las fábulas tiene la implicación de regresar a aquello que ya habían dejado, ¿sí? Volver a aquellas doctrinas y enseñanzas que habían dejado porque ya habían entendido que la fe verdadera les estaba llevando a una madurez, tanto en el espíritu como en el conocimiento de Dios.
Pero esa madurez, por supuesto que tiene un costo. ¿Cuál es el costo que tiene tu madurez espiritual? Recibir la confrontación que te hace la propia escritura y recibir la exhortación. Pero si no quieres recibir eso, pues bueno, no vas a madurar, no vas a crecer. Van a pasar, vas a pasar 50 años de creyente y todavía vas a decir que todavía eres pequeño, justificándote a ti mismo. Pero eso es una mentira y tú lo sabes. Eso no es cierto. No has querido madurar. Lo más delicado es que es de ese volver, de ese volver a las fábulas, como Pablo lo especifica. Fíjate bien, ¿qué es una fábula? ¿O a qué se refirió Pablo cuando habló de las fábulas? La palabra griega para fábulas es mutsos con D, mutsos, que se traduce como un cuento, se traduce como ficción y se traduce como un mito. Esto significa que estas fábulas o mitos de las que habla Pablo son cosas que motivan a las personas. Sí, las motivan, pero de forma equivocada. Como un cuento que tiene un final feliz y que hace que las personas se sientan bien. Sin embargo, eso no es la verdad de la Biblia. Por eso el enemigo trabaja de forma muy sutil para que las personas permanezcan cautivas en esas fábulas, en esos mitos, en todas esas enseñanzas que solo van a proveerte de un sentimiento que te agrada por un momento, pero te van a mantener alejado de la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Entonces recordemos que estas palabras del apóstol Pablo las escribió en el contexto de lo que vamos a ver en los últimos tiempos. Así comenzó este capítulo. De modo que a nivel mundial, esta tendencia en algunos creyentes ya la estamos viendo de forma exponencial en países en donde no se tolera la verdad, bajo el argumento de una supuesta intolerancia en referencia a la convicción. Y es lo que estamos viendo en este momento, pero después esto va a ser progresivo a grado tal de que incluso los propios que se digan de ser de tu fe, van a comenzar a tomar estas actitudes. Por ejemplo, hoy en día estamos hablando de, de aspectos de países radicales en el tema de la religión. Y en algunos países, por ejemplo, muchos creyentes ya están siendo perseguidos por hablar la verdad. La persecución cristiana en las Malvinas, por ejemplo, Maldivas, es un país eh, que tiene una restricción impresionante. Tiene una de las constituciones legales más restrictivas del mundo. Por ejemplo, en su artículo 10 de este país de las Maldivas, establece categóricamente lo siguiente, voy a citar, dice, la religión del Estado de Maldivas es el Islam. El Islam será la base de todas las leyes de las Maldivas. Literalmente. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que no se permite la libertad de religión, no hay libertad para que tú tengas tu propia fe. Y cualquier ciudadano que intente convertirse al cristianismo, por ejemplo, que es lo más común, lo que en un momento dado más se busca a la gente que conoce el Evangelio o que manifieste su fe en Yeshua, literalmente pierde su ciudadanía, aunque sea ciudadano de ahí. Todos los ciudadanos maldivos deben ser musulmanes
practicantes tienen prohibido recibir literatura de otro tipo de fe, literatura cristiana, por ejemplo. Las Biblias están prohibidas, así como construir o asistir a cualquier lugar de culto que no sea islámico. Incluso a los extranjeros, especialmente a los turistas que visitan este lugar, se les advierte, se les pide que eviten cualquier tipo de símbolos cristianos, por ejemplo. Muchas veces personas que usan crucifijos, no sé. Y se les advierte para que no realicen ningún tipo de actividad cristiana en las casas de sus huéspedes a las personas. Los pocos cristianos que en un momento hay en este país pues, son perseguidos. Y, y ellos lo que buscan es mantener en secreto su fe. Y eso es solo el principio, esto es solo el principio de algo que se está gestando a gran escala en todo el mundo. En todo el mundo. Por ello tenemos que preservar en la fe, en la verdad de Dios, conforme a sus mandamientos, sin pretender oír solo lo que el mundo está ofreciendo por algo mejor, supuestamente. Porque eso en realidad es una trampa. Y algo de lo que Pablo nos está advirtiendo siempre, siempre, siempre es que el mal actúa con mucha sutileza. Si tú comienzas a desviarte o comienzas a dejar de velar, no te vas a dar cuenta quizás, cuando de repente ya estás en una situación en la que no deberías estar. Dice el verso 5, pero tú sé sobrio, le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Esta es la actitud que Pablo también nos aconseja tener, sin importar lo que pase en el mundo. Nosotros debemos mantenernos firmes a la palabra. Y esta palabra, la palabra sobrio que utilizó Pablo, tiene que ver con mantenerse velando, precisamente, alerta en todo, con toda conciencia de que nos mantengamos en la doctrina correcta. La doctrina, ¿cuál es la doctrina correcta? La doctrina correcta es la doctrina de Moisés, los profetas, Yeshua, los apóstoles. Cuando hablo de doctrina, la sana doctrina, yo no me estoy refiriendo de ninguna manera, por supuesto, a las personas que hoy en día compartimos el Evangelio. Nosotros simplemente estamos transmitiendo lo que estamos entendiendo como la sana doctrina derivada de la enseñanza de los autores de las Escrituras, principalmente de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en muchas ocasiones ha habido personas que de repente comienzan a tener conflicto en el sentido de que no, pues en mi iglesia sí tenemos la sana doctrina. No, pues que en mi congregación sí llevamos la sana doctrina. No, ustedes, o sea, y de repente comienza a ver esto de la sana doctrina totalmente tergiversado, no lo están entendiendo. No tiene nada que ver con eso. Pablo no habló de de las iglesias o congregaciones que él estableció, acerca de si en un lugar se les había edificado en la sana doctrina y en otro lugar no. No, de ninguna manera. Solamente hay una sana doctrina y esa es la de Yeshua, el Mesías, los apóstoles, que ellos toman de las escrituras en su tiempo, que es precisamente el Antiguo Testamento, Moisés, los profetas. Entonces, cuando hablamos de la sana doctrina, que es de lo que nos está hablando Pablo, es precisamente de la escritura. No de este servidor, por ejemplo, que les estoy compartiendo. No, lo que yo les comparto sí es la sana doctrina. No, no es mi doctrina para empezar.
Entonces, una vez más, Pablo le advirtió a Timoteo que se mantuviera sobrio para soportar las aflicciones. Y esto es justo lo contrario a lo que en estos tiempos se escucha en muchas iglesias, en congregaciones. De hecho, un mensaje muy difundido por las congregaciones más grandes en el mundo es que el mundo va a cambiar porque va a ser transformado por todos los creyentes y que supuestamente los creyentes vamos a tener la situación controlada en el mundo, lista para la venida del Mesías, la segunda venida del Mesías. Eso es una mentira, eso es un fraude, es un engaño descarado frente a la propia escritura, frente a las propias palabras de Pablo, frente a la propia predicción y profecía de Jesucristo. Sin embargo, el apóstol Pablo nos advierte que nos preparemos para sufrir, lejos de aquel mensaje motivacional de que vamos a ganar almas porque vamos a preparar el mundo para la venida de Yeshua. Esto es una mentira. Sí hay que ganar almas, sí hay que compartir el evangelio, hay que ir y hay que compartir. Por supuesto, ese es el ministerio, ese es tu ministerio y lo tienes que cumplir, pero bajo la perspectiva correcta y no no difundiendo una mentira. Porque mientras unos predican eso, Pablo nos está diciendo que nos preparemos para el tiempo de la aflicción, para soportar las aflicciones. Y para soportar las aflicciones, ¿de qué manera te vas a preparar? Fortaleciendo tu fe, no debilitándote. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué importante es esto que nos está diciendo Pablo. Entonces, lejos de buscar complacernos con fábulas y doctrinas falsas, Pablo nos exhorta para hacer la obra de evangelista, que compartamos el evangelio, y eso es justo lo que nos fortalece en los tiempos en los que muchos por causa de su debilidad están dejando de oír la sana doctrina. Compartir el evangelio, pues es una labor que nos fortalece en el espíritu, porque cada vez que lo hacemos, el Espíritu de Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos firmes en la verdad. Y por otro lado, pues mantenemos en nuestras vidas un testimonio de vida que está siendo coherente con la justicia del Evangelio. Por supuesto. Así de que, de la misma manera en que Pablo le pidió a Timoteo que cumpliera su ministerio, es esa misma exhortación que recibe todo creyente, ¿sí?, de parte de Pablo hoy en día. Tú y yo debemos recibir esta exhortación. Cumple, haz labor de evangelista, cumple tu ministerio. Es muy común escuchar a las personas que anhelan servirle a Dios de alguna manera, por amor al Señor. Y se preguntan, ¿cómo lo hago? Pues bien, en el mismo sentido en que estamos llamados a compartir el Evangelio, es en la misma medida en que tú y yo estamos llamados a cumplir con nuestro ministerio. Porque sabemos que la palabra ministerio en el griego es la palabra diaconía. Diaconía. ¿Y cómo se traduce? Y bueno, literalmente se traduce como cumplir un servicio en calidad de sirviente. Todo lo contrario a lo que hoy en día se ha difundido y se ha gestado como ministros de la palabra de Dios, que se sienten y se sienten a grado tal de que se autodenominan apóstoles, se autodenominan profetas. Qué vergüenza.
y entonces esperan que todo el mundo les sirva. Pero entonces no son ministros, van en contra de lo que es un ministro. Pablo mismo se consideró a sí mismo esclavo del Señor, a ese grado. Entonces, si la palabra ministro, si ministerio, el ministerio del que está hablando el apóstol Pablo, le está diciendo a Pablo, a Timoteo, perdón, le está diciendo, cumple tu ministerio. Le está diciendo, cumple con tu propósito y servicio en calidad de sirviente. Sírvele a todo mundo. No esperes lo contrario. Entonces, si tú eres un verdadero creyente, tienes mucho por hacer a fin de fortalecerte en la fe. Proclama el Evangelio. Cumple con tu ministerio para que llegado el momento, entonces recibas las palabras de nuestro Señor. ¿No te gustaría recibir las palabras del Señor cuando te diga, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? Qué hermoso sería esto. ¿A poco no lo anhelas? Yo estoy seguro que sí. Entonces hay que hacer la labor, hay que servir con humildad. Entonces dice el verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Esto es impresionante. Fíjate bien cómo lo está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo porque yo ya voy a morir, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Estoy ya preparado para ser sacrificado. Pablo se refiere a su muerte como el tiempo en que va a ser muerto, pero no lo dice así, sino específicamente usó la palabra sacrificado. Y esto es impresionante. Recordemos que anteriormente habíamos ya mencionado que Pablo ya estaba, él ya sabía, ya era consciente, estaba consciente de que su tiempo en este mundo pues ya estaba por cumplirse. Y esta expresión que hace no es cualquier expresión, porque lo que escribió tiene que ver nada menos con el acto de libación. Un acto de libación que se llevaba a cabo en los sacrificios en los tiempos del templo de Jerusalén y antes en el tabernáculo. Fíjate qué importante es. Por ejemplo, para poner una diferencia, eh, la palabra sacrificado que se usa en diversos pasajes para referirse a lo sacrificado a los ídolos, en el griego la palabra sacrificado es eidolotsoton y se traduce literalmente como sacrificado a ídolo o parte de una ofrenda idólatra. Esa es la palabra sacrificado, pero que en el griego se traduce como eidolotsuton. ¿Okay? Sin embargo, la palabra sacrificado que se usó en este pasaje que estamos analizando, la palabra griega es spendo y se traduce como derramar como libación. Dedicar la vida o la sangre de uno como sacrificio. Derramado en libación. Qué tremendo, ¿no? Ve nada más, una vez más, la importancia que tiene detenerte a analizar una palabra. Que no podemos dar por hecho que ya la conocemos. ¿Por qué? Porque es una de las características que tiene la traducción. Que en el español, en castellano, en inglés, puede ser una misma palabra con la cual entendemos, eh, por ejemplo, en este caso, sacrificado. Pero en el griego
había otras palabras diferentes que en un momento dado no hay de otra para traducirla en el español, sino que se ocupa la misma. Y así hay muchos ejemplos. Entonces imagínate qué fue lo que dijo Pablo aquí en este pasaje. Entonces, por ejemplo, en su carta a los Filipenses, Pablo expresó justamente esto en el contexto de su exhortación a los creyentes para que sean como luminares en el mundo, para que Pablo no considerara que su trabajo hubiese sido en vano, aunque fuese muerto por haber cumplido su tiempo en este mundo. Fíjate bien cómo lo dijo Filipenses capítulo 2. Ahí a partir del verso 14, acompáñame, tu Biblia dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos a la palabra de vida, para que en el día del Mesías yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice el verso 17, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo en regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Fíjate bien lo que dice una vez más el verso 17. Aunque sea muerto por el servicio que le estoy dando a su fe. Lo que escribió es, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Así es de que el hecho de que Pablo haya escrito que estaba para ser sacrificado, pues nos remonta al tiempo de las ofrendas y los sacrificios en toda su simbología, y en ese sentido la palabra libación, recordemos que en el hebreo, pues ya en el Antiguo Testamento, en el hebreo viene de la raíz nasak y se traduce como derramar, se traduce como ofrecer. Lo que Pablo dijo fue que estaba preparado para ser entregado como ofrenda a fin de complacer hasta el último momento a nuestro Dios. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa esta expresión de Pablo. Y bueno, gracias a Dios porque lo podemos entender en su contexto, en su magnitud. No, Pablo no está siendo simple. Y fíjate lo que continúa diciendo en el verso 6, dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Subraya esta expresión cuando dice, está cercano. No está hablando, no está refiriéndose a algo, no está haciendo una expresión futura. Está cercano. Y como ya lo hemos analizado en otras ocasiones, desde el punto de vista gramatical, esta expresión está escrita en tiempo perfecto. Pablo no se refiere a su partida como algo que va a suceder en términos de un tiempo futuro, que podrían ser días, meses, etc. No lo expresó así, sino que expresó está cercano. Y entonces, al haberlo expresado en tiempo perfecto, lo que Pablo está diciendo es que su tiempo de partida en este mundo estuvo en el pasado, está en el presente y estará en el futuro cercano. Sin embargo, no tiene sentido si no entendemos el contexto de todo el capítulo. Pablo lo que nos dice en esta expresión es, he vivido en el pasado, vivo ahora y seguiré viviendo
hasta el tiempo de mi partida, teniendo presente dicha partida, todo en todo momento, entendiendo que Pablo nos dice que en esa expresión es lo que es muy válido y que nos preguntemos hoy en día si realmente estamos tomando decisiones considerando esta posición, algo así como lo que hizo Pablo, teniendo presente este momento. ¿Te lo has preguntado? Quizás tú hayas considerado que vas a vivir un promedio de, no sé, 20, 30, 40 años, depende de tu edad. Son unos 60 si estamos muy jóvenes. Y, y en ese tiempo, en ese sentido, tú has tomado, vas a tomar decisiones considerando ese tiempo, quizás tiempo futuro, ¿no? Planeado, por ejemplo. Pero lo que Pablo nos dice es que en realidad las decisiones que debemos tomar deben ser considerando el tiempo de nuestra partida, quizás no considerando como un hecho que vamos a partir, no sé, en unos años, 20, 30, 40 años, unos meses. Debemos pensar no como si fuera nuestra partida, como si estará cercana, sino pensar que está, no como si estará, sino como que está cercana. Y esto es muy importante porque justo este capítulo inició describiendo la manifestación de Yeshua el Mesías, quien juzgará vivos y muertos. ¿Okay? Y Pablo nos dice que ha vivido, está viviendo y seguirá viviendo con el entendimiento de que un día él partirá y estará delante del juez justo, Yeshua. Tú y yo, a partir de que conocimos el Evangelio, a partir de que conocimos al Señor y entendimos ya el propósito de nuestra vida, lo que nos está diciendo es justo que a partir de que entendimos y conocimos, hicimos un pacto de vida con el Señor, desde ese momento estamos considerando, o debimos haber considerado cercano el tiempo de nuestra partida. Y eso, por supuesto, que te hace pensar quizás en los seres amados que quizás ya partieron y que tuvieron la fe. Y eso es importante. Eso es importante. Y dice el verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo, en esta exhortación a Timoteo, le anima a continuar peleando la buena batalla. Recordemos que en otros pasajes, en sus cartas, Pablo se refirió al camino de la fe como una carrera y se refirió al creyente como un atleta que corre esa carrera. Filipenses 3, verso 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en el Mesías Yeshua. Ahora, Pablo sabía que su carrera estaba a punto de terminar y al afirmar que ha guardado la fe, que ha peleado la buena batalla, nos está diciendo que está al fin, que hasta el final va a guardar la verdad de Dios. Y eso es justo lo que tú y yo debemos confirmar siempre. Pablo nos está preparando en este momento, en este pasaje, para el tiempo quizás en que las aflicciones en el mundo sean más fuertes. Cuando hablo de esto, estamos hablando de términos reales de vida o muerte, términos literales, aspectos en que quizás te quieran obligar a negar tu fe.
porque de lo contrario quizás vas a, vas a evitar poder comer, por ejemplo, ¿no? Pues hacer cualquier otra cosa. Pues bueno, te morirás de hambre, me moriré de hambre, pero yo no voy a negar a mi Señor. A eso me refiero. La aflicción tiene va a tener ese propósito, presionar al creyente, obligarlo a negar a su Señor. Ese va a ser el propósito final y va a ser literal. Así es de que Pablo lo que nos está exhortando es justamente a eso, a preservar hasta la muerte si es necesario en nuestra fe. Dice el verso 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Esto fue justo una motivación muy importante para Timoteo y por supuesto que lo es también para nosotros. Podríamos imaginarnos que hay una corona de justicia que está siendo guardada para nosotros. Por supuesto que el propósito de Pablo es que persistamos, que perseveremos por las cosas de Dios. Ese es el propósito de Pablo en esta enseñanza. Y continúa el verso 8, a la cual, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Esa corona de justicia estará reservada para los creyentes, para todo aquel creyente que haya perseverado y haya estado firme, que haya sido, que haya estado con fidelidad hasta el final, y nada menos que será otorgada por el juez de los vivos y los muertos, Yeshua. Y no solo a mí, pero aclara aquí Pablo, dice, pero no solo a mí. O sea, él está diciendo, sí, me va a ser entregada esta corona, pero no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y eso es bien importante, los que aman su venida. Una vez más, si tú lees desde el versículo 1 este capítulo, tú vas a leer que Pablo se está refiriendo al tiempo de la manifestación de Yeshua en su reino, es decir, no el tiempo del arrebatamiento. Eso ya lo hablamos en el capítulo anterior, en el estudio anterior. Está hablando del regreso ya, cuando regresa con todos los redimidos, ¿ok? De ese tiempo. Y entonces dice Pablo que esta corona va a ser entregada a los que permanezcan fieles. Dice, pero no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, aquel tiempo. Después de todo aquel impresionante evento de la ira del Señor, el derramamiento de las copas, etcétera, el regreso, ya cuando regrese el Señor, justo ese momento, si tú lo amas, si tú anhelas ese momento, que es justo el establecimiento de su reino, para ti va a ser esa corona. En esta última expresión de este versículo 8, Pablo está hablando de la corona que le será entregada en aquel día, pero nos asegura que no solo él, sino que todos los que tienen en su vida una característica importante, que es justo esto, los que aman la venida de Yeshua el Mesías. En otros pasajes del Nuevo Testamento podemos ver que en el griego hay varias palabras que se traducen para la palabra amor. Pero en este pasaje la implicación de amor es en el sentido sacrificial. Porque recordemos que Pablo nos está exhortando para soportar las aflicciones que vamos a tener. Lo que significa que este amor implica un sufrimiento por los demás en el sentido de cumplir con nuestro ministerio. La corona que está reservada será para todos aquellos que aman la manifestación del Mesías y que por lo tanto están dispuestos a hacer sacrificios y soportar las aflicciones de las que nos habló en versículos anteriores. Todo por el amor y el anhelo de aquel tiempo en que se dará la manifestación de nuestro Señor en el establecimiento de su reino. Yeshua se va a manifestar en su gloria y la gloria de su reino.
porque llegará ese día. La pregunta es si nosotros estamos viviendo nuestras vidas con esa conciencia. Escribió Juan, perdón, en la revelación de Jesucristo, Apocalipsis capítulo 2, a partir del verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Que el Señor nos fortalezca en fe, que nos permita mantenernos con una convicción firme para continuar con la sana doctrina que fue establecida desde la antigüedad y confirmada por Yeshua el Mesías y por sus apóstoles. Amén.